Bueno, continuamos para disfrutar su presencia, ¿verdad? Disfrutando su presencia, que de esto se trata. Entonces ya teníamos aquí a Cristo, ¿verdad? Bueno, perdón, el texto lema. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Entonces habíamos terminado que ya Dios había mandado a Cristo en su misericordia, no los deja. Los introduce en la tierra, pero aún así, a pesar de todo lo que eran ellos, recuerda, los llevaron cautivos, pero los vuelve a la tierra y es más, manda a Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es Dios, Dios mismo encarnado. Ahora tenían la presencia de Dios en medio de ellos. En medio de ellos. Cristo, Juan 1:14 dice que habitó entre nosotros, comunión perfecta. Juan 1:9 dice que es la luz que alumbra, que es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Ese era Cristo. Mateo 1:23 dice que y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, la presencia perfecta. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria perfecta. Cristo habitando en medio de la gente. Qué maravilla, ¿verdad? ¿A quién no le hubiese gustado estar en el tiempo de Cristo? Verlo, escucharlo, estar con Él. Qué cosa hermosa. Qué cosa hermosa. Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ese es lo que hicieron ellos, lo rechazaron. Pero ¿qué los que le recibieron? ¿Qué los que le recibieron? Y vamos a ver aquellos que le recibieron. Cristo estaba en medio de ellos y ahora podían entonces ellos tener comunión perfecta, guía perfecta, presencia perfecta, gloria perfecta. Cristo en medio de ellos. Estaba Dios en persona en medio de ellos, en medio de ellos. Pero ellos, los que le recibieron, los suyos, que no le habían recibido, pero los demás, ¿qué pasa con los que le recibieron? Sabíamos que tenían discípulos, que tenían seguidores. ¿Qué de aquellos que sí le siguieron? Pues vamos a ver también que sin embargo, la gloria, la presencia perfecta de Dios en medio de ellos, habitando entre ellos, viéndolo ellos, sin embargo, en vez de disfrutar la presencia del Señor que estaba allí, como nosotros pensamos, ¡ay, qué hermoso sería! ¿Pero qué hicieron ellos? Pues también se metieron en cuevas. Cueva 1. Vamos a ver la cueva 1. Vamos identificando cuevas y vamos a ver que a veces nosotros tenemos las mismas cuevas. Porque dice que ellos tenían la presencia de Dios. Estaba el Señor allí. Ahora, Lucas 9:46. Recuerden, están hablando ahora sus discípulos, aquellos que sí le seguían, aquellos que estaban con ellos. Y esto es, perdón. Esto es al principio de su ministerio, ¿verdad? Al principio de su ministerio, Lucas 9:46. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Tenían a Cristo, pero ellos pensando, ¿y quién de nosotros va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el más importante? Lo tenían a Cristo y en vez de disfrutar su presencia, se peleaban entre ellos a ver quién iba a ser el más grande. Uno dice, bueno, recién empezaban, son nuevitos. Lucas 22:24, ya el Señor ya estaba por ir a la cruz. Faltaba poquito para que el Señor muriera en la cruz. Ya habían pasado 3 años y medio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No habían aprendido nada en tanto tiempo que habían estado con el Señor. Todavía seguía la misma disputa, venían la misma discusión y el mismo problema. Yo soy mejor que tú. Yo soy más grande. Yo soy más. Nosotros decimos los discípulos que se metían en cuevas. ¿Y nosotros qué? ¿Verdad? Querían el primer lugar. Querer el primer lugar. Querer la preeminencia. Querer el primer lugar.
Tenían a Cristo en persona y en vez de disfrutar su presencia, discutían sobre quién de ellos sería el más grande. Nosotros decíamos, ay, qué bonito sería estar en ese tiempo y escucharlo a él. Y ellos, en vez de hacer eso, ¿qué hacían? Se peleaban. A ver, ¿quién de ellos era el más importante? Se ve que es algo que tenían muy arraigado en su corazón. Ahora, ahí está la cueva que se habían metido. Y en esa cueva, desgraciadamente, muchas de nosotros nos metemos, aunque no lo queramos reconocer a veces. Y la cueva es del orgullo egoísmo, es el enfoque en mí misma, es querer ser yo. El enfoque en mí misma, no importa lo que pase. Y estamos en una sociedad que es así, ¿verdad? Sin ir más lejos, miremos la gente cómo maneja en el carro. Se cruzan y no les importa nada. Estoy yo, primero yo. ¿No es verdad? Ayer nada menos que veníamos y una persona se ve que quería doblar para el otro lado, pero se había estacionado en el medio de la calle, una calle rápida. Veníamos y pum, nos encontramos con el carro. Teníamos que frenar porque al señor se le ocurrió que tenía que esperar en el medio de la calle a esperar para dar la vuelta a la derecha. Pero en medio de la calle. Se ve que teníamos que pasar nosotros. Pero era el apuro que tenía que ser él. ¿Se dan cuenta cómo está el mundo? Pero ¿qué de los hijos de Dios? Eso es el mundo, eso es afuera. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Damos el paso en el freeway? ¿O yo primero? ¿Damos el paso cuando nos vamos a servir? ¿O yo primero? ¿Qué cuando hay que decidir cosas en la iglesia? ¿Cedemos opiniones? ¿O mi opinión es la que mejor vale porque es la más linda? Digo yo, ¿no? Cosas que nos pasan. Estamos a veces metidas en la cueva del enfoque en mí misma. Y en vez de disfrutar la presencia del Señor, estamos peleándonos a ver quién de nosotros podemos ser la mayor, más grande, más reconocida o mejor. Sin saber que el Señor es el que nos da el lugar que realmente tenemos que tener. Y ellos peleaban por eso mismo. El perder de vista quién es Dios hace que tenga aspiraciones egoístas. Se agigantan las ambiciones personales. Cuando perdemos de vista quién es Dios, nos ponemos a nosotros grandes. Miren, hagamos una prueba. Vayamos por ejemplo, vamos a ver una montaña. La vemos de lejos y vemos, una montañita. Pero cuando vamos acercándonos, nos vemos que a montañota, que es grande y que es imposible. Eso yo la escalo enseguida. Pero cuando llego ahí, ¿por qué? Porque es grande. Así a veces pasa con Dios. Lo vemos de lejos y nos parece como a veces decimos, Diosito. Pero cuando nos acercamos en su palabra y ver quién es Dios, nos asombramos ante quién es Dios, el soberano Señor, el Dios sobre todas las cosas. ¿Cuáles van a ser mis ambiciones personales si tengo al Dios que realmente tengo? Y ese es el gran problema, cuando nosotros perdemos de vista quién es Dios. Por eso es que siempre nos tenemos que recordar quién es Dios, quién es Dios, los atributos de Dios. Porque cuando recordamos quién es Dios, nuestras ambiciones personales van a ir muy bajitas, porque sabemos que todo es por gracia. Nadie, nosotros ni nos mereceríamos respirar si no fuera por la misericordia de Dios. Y en su misericordia me da la vida, me da la salvación y me da una vida en Cristo. Cuidemos lo que tenemos. El estar centrada en mí mismo, peleando por el lugar que me corresponde, decimos nosotros, hace que no disfrute de su presencia, así como le pasó a los discípulos. En vez de estar disfrutando la presencia del Señor, se estaban peleando. Y me estoy privando el placer de ver a Dios obrar en mi vida. Es tan hermoso cuando tomamos distancia y decimos, bueno, Señor, aquí estoy en tus manos, que tú me coloques donde tú quieres que yo esté. Pero que sea Él el que me coloque. Y Él lo hace, y Él lo hace. Y es tan hermoso ver obrar, pero ¿qué cuando estamos peleando y nos estamos desgastando entre nosotras? Hace que nos enfoquemos en uno mismo, en mis derechos, en lo que yo tengo razón. Y no quiere decir que no tenga razón, pero ¿qué hago con pelear?
Más vale dejemos que Dios sobre, que Dios sobre. Y Él a su tiempo se encarga. Ahora, el corazón humano es naturalmente orgulloso, ¿verdad? Nacemos con orgullo, nacemos con que es mío y lo quiero. Y es así. A veces por civilizadas después nos enseñan, pero el corazón sigue defendiendo. ¿Cuál fue la gran lección que el Señor les dio? ¿Cuál fue la gran lección? Juan 13, 1, 4, 5. Dice, el Señor que hace la humildad. El Señor que hizo, sacó, sacó su manto, se puso una toalla, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ellos estaban peleando. ¿Quién iba a ser el mayor? El Señor les enseñó. Uno por uno, lavándole los pies a los discípulos. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, antes de ir a la cruz, reunió a los suyos antes de ir a la cruz esto. Faltaban horas para ir a la cruz. Antes que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta. Los amó hasta ya no poder más, hasta todo. Los amó hasta el fin, hasta completar la obra, sabiendo que ese amor lo iba a llevar a la cruz. Los amó hasta el fin. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó. Y se la ciñó. Estaban ante una cena, alguien tenía que lavar los pies, porque recuerden que era inclinada, eran asientos inclinados, reclinados. Imagínense la cabeza y los pies acá. Y acá venía la cabeza, que estaban los pies acá, por lo tanto tenían que lavar. En aquel tiempo no había coche que los llevaban, tenían que caminar por tierra y los pies se ensuciaban. Entonces empieza a lavar. ¿Quién tenía que lavar los pies? Casi siempre lo hacía el de menor el grado de la casa, el sirviente que recién empezaba, él se lavaba los pies de los invitados. Ahí no había nadie. ¿Se imaginan el que habían discutido quién iba a ser el mayor? ¿Quién se iba a ir a poner a lavar los pies? Sin embargo, ¿qué hace el Señor? Se ciñe con la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y el Señor conocía exactamente lo que cada uno de ellos estaba pensando. Exactamente conocía lo que ellos habían estado hablando antes. Sin embargo, a todos ellos les lava los pies, inclusive Judas. Inclusive Judas. A todos ellos les lava los pies. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró lo que Él era. Era Señor en humildad sirviendo. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo de la humildad, de servirnos el uno al otro. El reino de Dios no se trata en jefes, en caciques. El reino de Dios se trata de servir el uno al otro. El que quiere ser cacique, pues no entra en esto. ¿Por qué? Porque no hay cacique, no hay jefes. La cabeza es Cristo y está en el cielo. Nosotros nos tenemos que servir el uno al otro en amor, en amor. Y el Señor nos dio ejemplo. Siendo Señor y Maestro, Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, el ejemplo que Él nos dio fue la humildad. Y nosotras, fíjense lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, y otras versiones dice egoísmo, rivalidad, o por vanagloria, que también es vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo.
como superiores. ¿Tratamos a los demás como superiores a nosotras mismas? O, no, no. Bueno, a este voy a tratarlo mejor, pero a no. Nada hagáis por en contienda, y es el versículo que les leí, ¿no? Ahora, ¿qué es contienda? Contienda, hay algunos que dicen que la mejor traducción sería ambición egoísta, egoísmo. Es la ambición egoísta, eso es la contienda, que nos lleva a la contienda, ¿no? La ambición egoísta, yo. Querer ser el primero. Vanagloria es vanidad, buscar la gloria personal. Es el motivo de la ambición egoísta. La vanagloria es el motivo de la ambición egoísta. Vanagloria, ¿qué es? Buscar la gloria personal. Nosotros muchas veces repetimos que sea para la gloria de Dios. ¿No es verdad? Lo repetimos y lo decimos, queremos que esto sea para la gloria de Dios. ¿Realmente queremos que sea para la gloria de Dios o estamos buscando nuestra propia gloria? Eso es vanagloria. Buscar la gloria personal es vanagloria. ¿Por qué? Porque toda la gloria es Dios, para Dios. Él nos creó para Él y para que le llevemos gloria a Él. Humildad. ¿Qué es humildad? Qué interesante. Literalmente, humildad quiere decir pensar bajo. ¿Qué quiere decir? Pensar bajo, ¿cómo? Me voy y me tiro al suelo y pienso bajo. No. Pensar bajo es pensar menos sobre mí. Y lo que yo he encontrado es que poner otros primero antes que yo. Es poner a otros primero. Hermana, te mereces este lugar. ¿Por qué? Porque yo te lo quiero dar. ¿No? A lo mejor no porque se lo merezca, pero porque se lo quiero dar. Poner a otros primero. Y la mejor definición para mí de humildad es no pensar en uno mismo. Porque cuidado, porque podemos caer en la falsa humildad. Oh, qué lindo te salió ese adorno. No, sí. Yo no sé adorno. Y dentro, ay, yo sé que es bueno. Eso es falsa humildad. Falsa humildad es, ay, Lucía, qué lindo que cantó. No, yo no. Sí, no puedo. ¿Se dan cuenta? La falsa humildad puede decirnos, ay, no, yo no sirvo. Pero ¿qué pasa adentro? ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo que Él era manso y humilde de corazón? Adentro. Y eso es pensar bajo, es poner a otros primero, no pensar en uno mismo. ¿Cómo se combate el orgullo? No pensando en uno mismo. No es que Lucía va a ir a la casa, ay, qué hermoso, me han dicho que yo canto hermoso, quizás sea la mejor cantante de Grace. Yo no sé cómo todavía ahí la parte americana no me han puesto para cantar solo, pero yo me voy a grabar Eso sería darse cuerda, ¿no? Es decir, si ella tiene una linda voz, ¿quién se la dio? Por lo tanto, gracias Señor, porque tú me has dado esta voz para alabarte a ti. Qué bueno que a la hermana le guste, pero es para ti. ¿Se dan cuenta? Es no pensar en uno mismo, tratar de sacar el yo de uno para poner a Dios en primer lugar y poner a otros en primer lugar. Porque recuerden que nosotros a esa hermana que maltratamos, por esa hermana también murió Cristo. Cuidado como nos tratamos la una con las otras. El buscar el primer lugar hace que despreciemos a otros. Y cuidado, por esa hermana también murió Cristo. Y si le llevamos dolor a esa hermana, pues le llevamos dolor a Cristo, que es la cabeza. Cuidado cómo nos tratamos. Creo que nos tendríamos que dar un abrazo bien fuerte. Me encanta porque en México dicen el apapacho, ¿no? Y me gustaba la palabra, pero siempre ¿qué querrá decir apapacho? Hasta que vi que es abrazo del alma. Me encanta eso, te abrazo con el alma. O sea, de verdad, sincero. No que te abrazo. Creo que hay abrazos y abrazos, ¿no? A veces abrazamos como que, bueno, sí. Entonces, no quiere decir falsa modestia. Es no pensar en uno mismo. Es poner a otro primero. O sea, salgamos de la cueva del centrado en mí y todo lo que pasa tiene que ser por mí y el yo. Pongamos la obra del Señor primero, extendiendo el reino y que otros sean beneficiados para que puedan conocer a Cristo. Que yo no sea la excusa que otro no crezca en Cristo, que no conozca a Cristo. Nos tenemos que sacar el yo de encima, no pensar en uno y poner a Cristo primero. Entonces, saliendo de la cueva, ¿verdad? Ahora, la cueva número 2. Había muchas cuevas en el tiempo del Señor.
Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y se cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ahí había una cueva adentro del barco. ¡Wow! Cueva en el barco, sí. Las cuevas pueden estar en cualquier lado, ¿verdad? En el barco también. ¿Cuál era la cueva? El temor. El temor. Tenían la presencia de Jesús en la barca y él les había dicho, no sé si prestaron atención, pero él les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Quién lo dijo? Cristo, Dios mismo. Van a pasar al otro lado, pasemos al otro lado. Él se fue a dormir, sabía que iba a llegar al otro lado. ¿Quién eran los que fallaban? Pues los discípulos dentro de la cueva no podían ver. Y se metieron en la cueva del temor, enfocado en las circunstancias. Vieron la tormenta y dijo, wow, aquí no salimos. Eran hombres experimentados, porque había algunos que eran pescadores, pero sin embargo tuvieron miedo. Estando el Señor en la presencia del Señor allí. Hermanas, ¿cuántas veces tenemos al Señor con nosotros en nuestras vidas? Sabemos su promesa, pero tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en las circunstancias. Nos enfocamos, porque me incluyo. ¿Cuántas veces nos enfocamos en las circunstancias adversas? Puede ser enfermedad, puede ser economía, puede ser falta de trabajo, pueden ser problemas en la casa, pueden haber muchísimas circunstancias. Y en vez de enfocarnos en Dios y en su promesa, nos enfocamos en las circunstancias. ¿Y qué hacemos? Tenemos miedo. Cristo estaba en la barca. Ellos podían haber pensado, bueno, si Cristo está en la barca no nos vamos a hundir, ¿no? Ay, pero ellos se olvidaron. Lo único que hicieron, no tienes cuidado que perecemos. Lo retaban. ¿No? ¿Y cuántas veces nosotros nos enojamos? Señor, ya llegó la situación límite. Ya no doy más, así que no sé cuándo vas a actuar. No nos enojamos. Sin embargo, el enfocarse en la tormenta les hizo olvidar quién estaba con ellos. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa? Nos enfocamos en la tormenta y nos olvidamos quién es. Pero ¿quiénes eran los que estaban ahí? Fíjense que eran sus discípulos, o sea, le conocían, habían estado con él, habían visto muchos de sus milagros. Eran sus discípulos, sin embargo, tenían miedo. Pero eran hombres de poca fe, que era de poca confianza. No habían depositado su confianza completa en Cristo. ¿Y por qué esa? ¿Por qué era de poca fe? Fíjense que decía, ¿quién es este? Tenían un conocimiento parcial de Cristo. Tenían un conocimiento parcial de Cristo. Muchas veces el conocimiento parcial que tenemos de Dios hace que temamos. Podemos repetir, por eso a mí me encanta cuando estudio los salmos y veo los atributos de Dios en los salmos. Veo que Dios es poderoso y siempre me paro y digo, ok, ¿qué quiere decir para mi vida que Dios sea poderoso? Dios es torre fuerte. Ok, ¿qué quiere decir en mi vida que Dios sea una torre fuerte? Entonces siempre lo trato de traer a mi vida. ¿Por qué? Porque necesito recordarme quién es Dios y lo que significa. Y Dios es, no que va a ser. Dios es actual y Dios puede obrar. Por lo tanto, puedo confiar en Él, tener un conocimiento parcial o solamente intelectual, puedo decir, solamente porque el pastor lo dijo el domingo o solamente porque lo leí en un libro, no me sirve. Tengo que tener un conocimiento experimental. Probad y ved que es bueno el Señor. Yo tengo que experimentarlo. Es bueno el Señor. Empecemos a estudiar la palabra y aplicarla a nuestra vida. El desconocimiento de quién es Dios hace que tengamos temor. O el conocimiento parcial de Dios, porque yo lo conocía, pero era un conocimiento parcial de Cristo. El enfoque en las circunstancias adversas hace que perdamos de vista quién es el que está con nosotros, quién es el que está en control.
¿Cuántas veces tenemos esa hermosa palabra? Dios está en control, ¿verdad? Hay alguien que está pasando problemas, Dios está en control. Y se lo decimos. Ay, qué bueno, qué lindo, Dios está en control. Pero cuando me pasa a mí, ¿verdad? Qué difícil es decir, Dios está en control. ¿Dónde? ¿Cómo? Sabemos intelectualmente, pero lo tenemos que trasladar a nuestra vida. Lo que está aquí lo tenemos que bajar aquí. Yo creo que el gran problema no es lo que desconocemos. El gran problema es que no practicamos lo que conocemos. Entonces empecemos a practicar lo que sí conocemos. Sé que Dios es así, pues yo confío. No importa lo que diga la circunstancia. Yo sé que Dios es así, no me va a dejar. Él dice que no me va a dejar, pues no me va a dejar. Y el día que sienta que no, pues porque ya estoy en el cielo. Ya no se ocupa más de la tierra, es bien la tierra. Ya me llevó al cielo. Pero mientras esté aquí en la tierra, su promesa es firme. Y nunca me va a dejar, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hasta ahí me va a llevar el Señor. Cueva número 3. Vamos siguiendo con las cuevas. Cueva número 3. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando del Señor Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Servicio enfocado en los otros. Versículo 40. ¿Cuántas veces servimos, pero nuestra visión, en vez de estar en lo que estoy haciendo, estoy enfocada en mi hermana, que es lo que está haciendo? Y ahora, fíjense si no es un poco familiar a lo que nos pasa a nosotros. Servimos en la iglesia, ¿verdad? Estamos haciendo cosas en la iglesia, bueno, muchas. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Oh, yo sirvo al Señor. Ya, ¿verdad? Sirvo al Señor. Fíjense. Versículo 40. Marta podía decir, si yo no me muevo, acá ahí, el Señor nunca viajaba solo, así que tenía 12 discípulos y el Señor por lo menos 13 personas que dar de comer. Hay quien se mueve acá para hacer las cosas. Ahora, qué interesante, el Señor no le retó primero. El Señor respondió a lo que Marta estaba diciendo. O sea, no es que está mal servir. El problema es cómo lo hacemos, con qué actitud servimos. Ahora, fíjense lo primero que Marta le dice, versículo 40. ¿No te da cuidado? Un reproche. Señor, ¿no te da cuidado de mí? Mírame, mírame. Yo me imagino la escena. María yendo y viniendo, pelando papa, no sé lo que había. Pero yo porque siempre estoy pelando papa. Debe ser por eso. Pero bueno, haciendo cosas con las ollas, con esto que hay que apreciar. Y María, cada vez que pasaba, estaría sentada a los pies del Señor. Y María y Marta, ¿a qué me olvidé esto? Y vuelta, que la sal, que la esto, que lo otro. No sé si cocinaban con sal, pero no importa. Bueno, lo que esto. Y yo me pongo yo, porque si yo veo a mi hermana que está sentada, bueno. ¿No? Y María sentada. Ya Marta estaba como que ya. Cada vez que pasaba, yo creo que no le importaba tanto que ella estaba corriendo, porque estaba acostumbrada a servir. La vemos en otro pasaje, en Juan 12, que ella estaba sirviendo. O sea, siempre estaba acostumbrada a servir. El problema de Marta era que María estaba sentada. Eso la sacaba de onda, decimos, ¿no? ¿Por qué María está sentada y yo trabajando sola? Entonces, ahí ya, ¿no te da cuidado? Reproche. Pero sigue, que mi hermana acusa ya directamente. Yo trabajo mucho, pero mira esta, que mi hermana me deje servir sola. Mira, pobrecita de mí, siempre son familiares esas palabras. ¿Qué pasa cuando en esta iglesia, si yo no me muevo, no pasa nada, mija? Si yo no hago las cosas, pues nadie se le ocurre hacerlas. Mira aquellas otras que sí dicen que están orando, pero yo estoy acá. ¿Sí?
Dile pues, y ya ahí va subiendo de tono, ya lo está mandando al Señor, haz algo con ella. Dile pues, ¿no? Que me ayude. Ya no puedo más. Señor, muévela. Muévete tú y muévela a ella. Tienes que hacer algo conmigo. Porque estoy sirviendo sola. ¿Cuántas veces nos sentimos que estamos sirviendo sola? ¿Cuántas veces estamos sintiendo que todo el peso y la carga es para nosotros y que lo demás no se mueve? A lo mejor hay un montón de cosas por qué la hermana no se mueve. Quizás mi misma superactividad no deja que nadie se mueva. Porque yo me acuerdo siempre de mi suegra, que ya está con el Señor, pero ella era una mujer tan paciente, muy tranquila, muy apaciguada. Y me acuerdo que ella estaba en la cocina y quería pelar una papa y mientras uno pelaba 20 papas, ella una. Pero era caro, perfecta, esa papita era perfecta, pero había que dar de comer a mucha gente. Y mi cuñada no era, porque es todo lo contrario, era una toma. Yo me acuerdo que agarraba a mi suegra así de los hombros y decía, movete aquí, y la ponía a un costado, porque yo no puedo pasar. Se impacientaba porque la madre era tan lenta. Y siempre los lentos nos impacientan. Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que considerar al otro como superior a uno mismo, por más que sean lentos, ¿ok? No hay excusa. Ahora, el Señor estaba allí y el Señor le dice, ay Marta, María escogió la buena parte, la que no le será quitada. Todo lo que está escuchando María no está desaprovechando esta oportunidad única de escuchar la palabra del reino de Dios. Y con tanto afán te estás olvidando que yo estoy aquí. El Señor en persona, sin embargo, ella retándolo al Señor. ¿Por qué? Porque lo ayudaba a la hermana. El problema del enfoque en los otros hace que eso sea un caos en nuestra vida. El estar enfocado en su hermana le hizo perder el gozo de estar sirviendo al Señor. El trabajo se va a hacer lo mismo, no importa si estamos protestando o no, el trabajo se hace, pero yo me pierdo el gozo, ¿o no? Una cosa es poner a trabajar, que quede todo bonito, con una cara larga y que que ya no doy más, y protestando, porque en esta iglesia que hay 600 personas y resulta que vienen 4, ¿dónde están las demás? ¿No? Y pierdo el gozo, porque hice algo enojada. Quedó algo bonito, se puso los manteles, se puso las cosas, se hizo bonito. ¿Pero qué perdí? El gozo de haber servido al Señor. Qué diferente es cuando, aunque seamos 4 que están sirviendo, hermana, hagámoslo con gozo. Estamos trabajando para el Señor y vamos a poner lo mejor de nosotros mismos. A lo mejor hay otro que al vernos se entusiasma. Pero abramos nuestro corazón. Ahí hay una cueva en la casa de Marta. Mejor dicho, en el corazón de Marta. Y es la queja. Enfoque en los demás. La queja. Cuando nos enfocamos en los demás, siempre hay una queja. Así que, ¿y qué de nosotras? ¿Y qué de nosotras? Colosenses 3:23, algo que conocemos muy de memoria. Decimos, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Realmente lo hacemos? ¿Como para el Señor y no para los hombres? ¿O es lindo para ponerlo en un texto para dedicárselo a alguien? ¿Y qué de 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria. ¿La queja es para la gloria de Dios? Entonces afuera. Si no puedo decir que eso es para la gloria de Dios, tiene que salir de mi vida. Entonces, si pues coméis o bebéis, que todo sea para la gloria de Dios. Entonces, la cueva número 4. Cueva número 4. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Qué hombre, ¿verdad? Qué hombre. Yo creo que ningún padre le pondría a su hijo Judas Iscariote. Pero este hombre fue elegido por el Señor para pertenecer al grupo de los 12 discípulos, ¿verdad? Vivió con Jesús 3 años y medio. Marcos 3, 13 al 31, 13 al 19 dice,
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. El Señor lo eligió para estar en el grupo íntimo de los 12. Fue elegido. Ahora, el Señor llamó a los que Él quiso. Fíjense que Él dice que llamó, versículo 13, y llamó a los que Él quiso. Entre ellos estaba Judas. Respondió al llamado, porque dice, y vinieron a él. O sea que Judas respondió a ese llamado. Participó con el Señor para que estuviese con él. O sea, para que estuviese con él. Participó con él. Para que estuviese con él quiere decir para que vivieran con él. El maestro antes con los discípulos estaba el maestro, pero se lo llevaba a vivir los discípulos con él. O sea, el maestro no solamente era como la hora en la escuela, le enseñan 3 horas y ya está, o 4, qué sé yo, cuando le enseñan. Pero no, vivían con él, porque ese era el discípulo, el que lo tenía que seguir en todo a su maestro. Y este era uno de esos, era Judas. Le envió a predicar el reino de Dios, sanó enfermos, echó fuera demonios, vivió con Jesús. Todos los privilegios que él tuvo, ¿verdad? Todo lo que tiene. Y todo lo sacamos de ahí, de ese pasaje. O sea, todo lo que Judas tuvo el privilegio de hacer. Por eso cuidado cuando nosotros nos enfocamos tanto en el hacer. ¿Dónde está el corazón? Porque él hizo todo esto. Además, tuvo oportunidades únicas. Vio a Jesús resucitar muertos, hacer andar a paralíticos, dar vista a los ciegos, sanar innumerables enfermedades, calmar la tempestad, multiplicar panes y peces. Panes y peces. O sea, todo esto el Señor le dio la oportunidad de ver. Él podía ver todo esto con el Señor. Pero además le escuchó predicar, escuchó al Señor enseñar, escuchar hablar del reino de los cielos. Sin embargo, este Judas estaba metido en una cueva que le impedía disfrutar la presencia del Señor, teniendo tantas oportunidades únicas, teniendo tantas bendiciones, tantas cosas, tantas cosas que podía ver. Sin embargo, estaba metido dentro de una cueva y no pudo disfrutar la presencia del Señor. Descubriendo su cueva, vamos a descubrir cuál era la cueva que tenía. Juan 12, del 4 al 6. Pero antes antes de ir a San Juan 4, vamos a ver lo que dice Mateo 14, 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa. O sea, este Simón, por supuesto, acá dice el leproso, pero seguramente había sido sanado, porque un leproso no podía invitar a nadie a su mesa, tenía que vivir apartado. Así que era un leproso que había sido sanado. Dicen algunos probablemente que el Señor lo había sanado. Entonces, y allí estaban, en esa misma cena, estaba el Señor, pero estaba también sus amigos. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrado el brazo del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Por el relato que en Juan sabemos quién es esta mujer. Sabemos quién es esta mujer. En esa cena no solamente invitó al Señor con sus discípulos, también estaba Lázaro, estaba Marta y estaba María. Y Marta estaba sirviendo, así que, pero ahora había aprendido la lección, porque acá no dice que se queja. Quiere decir que no está mal servir, el problema es la actitud con que lo hacemos. Entonces, para ver Juan 12, 1 al 3, para verlo quién es esta mujer. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Marta, la que estaba a los pies del Señor aprendiendo,
María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Jesús y los 12 llegan a la casa de Simón, que está en Betania. Es el mismo lugar donde vivían Lázaro, Marta y María, pero estaban invitados a la fiesta, así que allí están. María unge los pies de Jesús con perfume. Es un perfume muy caro. Y Judas critica su acción. Fíjense lo que dice del 4 a 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. O sea, lo identifica a quién es. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, era el tesorero del grupo, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Detrás de toda esa bondad y cuidado por los pobres que él decía, estaba lo que él quería, la aflicción de su corazón. ¿Cuál era la afección de su corazón? Era el dinero. Entonces, María y Judas, dos personas, pero que tuvieron muchas oportunidades similares, quizás Judas más que María, por supuesto, porque los dos estaban con el Señor, pero qué diferente reacción. Los dos habían disfrutado de su amistad y tuvieron reacciones diferentes. María, un amor genuino. Da lo más costoso que tenía. Dice que en una libra romana, era como unos 270 gramos, más o menos, del perfume carísimo. De todo, da todo. ¿Por qué? Quiebra el vaso, da todo, era alabastro. Quiebra, ya de por sí poner un perfume en un vaso de alabastro da a ver lo caro que era, porque alabastro era carísimo y era nada más que el envase, pero ella lo quiebra y quiere decir que eso derramó todo el perfume. No le puso unas gotitas, era carísimo, lo guardaban ese perfume para ocasiones muy, muy especiales. Muchos dicen que hasta para el día del casamiento de la persona, pero sin embargo ella quiebra y da todo lo que ella tiene. Precio más o menos 300 denarios, que es un año de trabajo. Tienen que trabajar un año entero sin gastar en nada para poder comprarse el perfume ese, ¿no? Ahora, entendiendo la ofrenda de María, ahí vamos a ver, ese era el alabastro y el perfume como lo ponían. Un valioso y fragante aceite sacado de las raíces secas de la planta herbácea conocida como nardo. Desde el siglo I después de Cristo se da la importancia se importaba directamente desde el norte de la India en envases de alabastro. Por su alto costo, el nardo se utilizaba solo en ocasiones muy especiales. La libra de un romano equivalía en unos 200 a 327 gramos. Quiere decir que ella dio todo lo que tenía, lo más costoso que tenía, y no se reservó nada para ella. Y dice que aún la casa se llenó de perfume. Siempre de chica me llamó la atención esa, que la casa se llenó del perfume. Judas. Hipocresía, una aparente preocupación por los necesitados. Aparente preocupación por los necesitados. La verdad, era ladrón, robaba de la bolsa. No le importaba a los pobres, le importaba a él. Amor al dinero, amor a lo material, amor a las posesiones. ¿A qué lo que llevó su amor a lo material? ¿A qué lo llevó? Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, después de este evento, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué me van a dar? Yo les voy a entregar a mi maestro. ¿Qué me van a dar? Ofrece vender a Jesús. Precio, 30 piezas de plata. Y ese precio era el desprecio que toda la cúpula religiosa sentía por Jesús. ¿Por qué? Porque era el precio pagado por un siervo acorneado por un buey. Miren ustedes lo que dice Éxodo 21:32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 piezas de plata. O sea, era algo como que ni siquiera era de mucho valor. 30 piezas de plata. Y él dijo, yo los voy a entregar.
Yo se lo voy a entregar. Eso está en Éxodo 21:32. Buscaba ocasión para entregarle. La última cena en el aposento alto. Jesús lava los pies de sus discípulos. También los de Judas. Se sienta a la mesa, sale y con un beso entrega a su Señor. Con un beso entrega a su Señor. Después, remordimiento. Después le agarra remordimiento. No arrepentimiento, remordimiento. Remordimiento. Mateo 27, 3-5 dice eso. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así termina su vida, miserablemente. Un hombre que tuvo todas las oportunidades, tenía al Señor y la presencia del Señor allí, vio cosas espectaculares. Sin embargo, por el amor al dinero, dejó todo, abandonó todo, para poder seguir su propia misión. ¿Y qué encontró? Nada. Se ahorcó. Estaba enfocado en lo material y nunca salió de la cueva. Murió sin haber disfrutado la presencia del Señor. Qué tristeza, ¿no? Porque es la avaricia y el enfoque en lo material. ¿Cuántas veces, no digamos que tenemos que entregar al Señor con un beso, pero cuántas veces estamos dejando nuestras propias prioridades espirituales para poder ir detrás de lo material? ¿Cuántas veces nuestro enfoque está en aquello más que brilla más, a ver si consigo más dinero? Y al final con un beso estoy entregando a mi Señor. Estamos vendiendo nuestra propia integridad o convicciones, porque si yo digo lo que pienso me van a echar del trabajo. O si yo me pongo a pensar que Dios, a hablar de Dios, quizás no tenga amigos. ¿Cuántas veces estoy enfocada en lo material en vez de estar enfocada en la presencia del Señor? No está nada raro de pensar que nuestras vidas están así tan lánguidas. No estamos disfrutando la presencia del Señor. Tenemos que empezar a salir de las cuevas. Nosotras, Colosenses 3:5, lo que ya habíamos leído. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es querer más, no estar conforme con lo que Dios nos da. Avaricia es igual a idolatría. Ahora, Cristo habitó entre nosotros, comunión perfecta, luz que alumbra, guía perfecta, Emmanuel, presencia perfecta, y vimos su gloria, la gloria perfecta. Sin embargo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazo. Lucas 9:14 dice, no queremos que este reine sobre nosotros. Eso es lo que dijeron. Él vino a lo suyo, a su pueblo, a Israel. Y que le dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Lucas 23:18, mas toda la multitud dio voces a una voz diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Lo despreciaron, fuera con este. No queremos que él reine sobre nosotros. Cuidado, porque muchas veces le decimos Señor, pero es un Señor que no reina ni gobierna nuestras vidas. Tenemos que darle lugar para que reine. Cristo es crucificado. Dejó una promesa después que fue crucificado. Antes de ir a la cruz, Él dejó una promesa. Sabemos que fue crucificado, se fue al cielo, pero nos dejó una promesa. La promesa está en Juan 14:16-18. No nos dejaría solo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros. La promesa del Señor es el Espíritu Santo morando con vosotros. Estaba allí con ellos, pero ahora estará en vosotros, dentro de cada creyente, morando en cada creyente. Y esa es la promesa del Señor. El Espíritu Santo, la presencia de Dios morando en cada persona que cree en Cristo.